voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Esto es prácticamente una bomba de tiempo, ¿verdad? La basura no se detiene, la contaminación no se detiene, el mal uso de los recursos no se detiene. Hoy la mitad de la población mundial ya habita en zonas urbanas y en el 2050, 3 de cada 4 seres humanos va a habitar en cascos urbanos. ¿Podremos vivir sosteniblemente, amigablemente aún en estos cascos urbanos? Porque una ciudad sostenible tiene que ver con el aspecto cultural. Porque nos estamos yendo a los moles para pasar los fines de semana. Nos estamos yendo a los moles para pasar los fines de semana. No hay lugares abiertos donde las personas puedan esparcirse, donde puedas ir con sus familias, que tus pies toquen el césped, que sientan el aire puro. Una urbanización inclusiva y sostenible. Cuando hablamos de inclusiva y sostenible, es que realmente estemos tomando en consideración a los sectores más vulnerables, mujeres, niños, adultos mayores, personas con algún grado de discapacidad. No sé si lo has notado, llegas a algunas urbanizaciones y si anduvieras tal vez en una silla de ruedas, es prácticamente imposible entrar. Aquí somos totalmente renuentes a no tocar el carro, ¿verdad? El auto, hasta la pulpería van con el automóvil. Y es un tema de planes reguladores. Vea que una pequeña parte, mucho menos de la mitad de los cantones de este país cuentan con esta herramienta. Y si hay algo que es importante para el desarrollo sostenible, para el desarrollo adecuado, estamos hablando de servicios y otras cosas más de las ciudades y de los cantones, en específico en el caso nuestro de Costa Rica, es tener estas herramientas. ¿Qué es esto de ciudades sostenibles? Bueno, la Universidad Nacional lidera en este año el Ideario Nacional. Es un documento, una hoja de ruta que las universidades públicas trazan donde se observan los problemas país, los desafíos, los retos y posibles alternativas. Es un proceso interinstitucional donde también participa activamente la ciudadanía. Hablamos de ciudades sostenibles. Hay un capítulo del Ideario casualmente dedicado a esto. ¿Qué tal? Bienvenidos a Una Voz. Encantados de recibirles con temas útiles, prácticos, temas que lo pongan a pensar. Hoy elegimos un escenario que combina lo verde, lo natural, la zona verde con la obra gris, porque ciudades sostenibles tiene casualmente que ver con esto. Escuchen este dato. Hoy la mitad de la población mundial ya habita en zonas urbanas y en el 2050 3 de cada 4 seres humanos va a habitar en cascos urbanos, el 75% de la población mundial. ¿Podremos vivir sosteniblemente, amigablemente aún en estos cascos urbanos? ¿Por qué a la Universidad Nacional le toca este tema? Porque, entre otras cosas, tenemos una Comisión de Desarrollo Sostenible que trabaja desde múltiples frentes, desde múltiples áreas de acción. Y una de ellas tiene que ver con el Ideario. El Ideario es toda una hoja de ruta que las universidades públicas han trazado históricamente, diciéndole al país cuáles son esos dilemas, retos, situaciones país importantes y cuáles son posibles alternativas para enfrentarlas. Y ciudades sostenibles es uno casualmente de estos temas. Me acompaña Fernando Montero. Fernando es casualmente miembro de esta Comisión de Desarrollo Sostenible que, entre otras cosas, atiende esta temática o eje temático de el Ideario, del cual, por cierto, la Universidad Nacional se ocupa desde hace varios meses, ¿por qué no años? Fernando, buenos días, bienvenido a Una Voz y encantado de tenerte con un tema tan actual, ¿verdad?, que nos atraviesa. Muy buenas, Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Gerardo. Buenos días y bienvenidos a todos los que nos escuchan, oyen y sienten en este día tan hermoso. Sí, efectivamente, Gerardo, un tema, vamos a ver, que nos compete absolutamente a todos. No podemos quedar exentos de un tema tan importante como las ciudades que están desarrollándose y cómo vamos a enfrentarnos a esta situación. Particularmente el gobierno central y el Ministerio de Planificación han estado trabajando en este tema del Ideario y de cómo podemos insertar todos estos elementos dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Precisamente bajo este marco y del marco del Bicentenario nos invitan a las universidades públicas a participar de este, digamos, gran esfuerzo de vincular y hacer sensibilización a las comunidades. Particularmente la universidad está con varios objetivos
¿verdad? No solo este objetivo 11 que estamos tratando el día de hoy, sino con 17 tipos de objetivos que se están generando a través de toda la universidad. Se han formado subcomisiones que han trabajado directamente con cada uno de esos subtemas. En el caso particular de este objetivo 11, don Gustavo Vallejo y mi persona estamos coordinando una serie de actividades, charlas, talleres y eventos radiales, televisivos, para que conozcan qué es lo que la universidad quiere aportar en este tema tan importante. Fernando, ¿de qué tamaño es el problema, la situación? Ahora cité esta cifra de que ya la mitad de la humanidad habita en zonas urbanas. ¿Manejamos algún otro tipo de cifras, ya sea mundiales, locales, para que la gente se dé una idea de la dimensión del tema? Sí, por supuesto. Inclusive te puedo decir que en el mundo más del 60% de la población que vive en ciudades consumen el 75% de los recursos del mundo. Wow. O sea, estamos diciendo que esto es prácticamente una bomba de tiempo, ¿verdad? Que tenemos que manejar con prontitud, porque es un proceso multiplicador, ¿verdad? La basura no se detiene, la contaminación no se detiene, el mal uso de los recursos no se detiene, y nosotros sí nos detenemos y somos pasivos al respecto. Elementos, por ejemplo, como el casi 2.000 millones de personas están dependiendo de su trabajo del medio ambiente. Es un tema súper importante. Nosotros consideramos que solo visualizamos el trabajo como elementos productivos, pero el trabajo viene de cualquier parte del área de los recursos. Entonces, estos datos nos ponen a nosotros a pensar la importancia a nivel mundial y particular de Costa Rica, ¿verdad?, de la concentración de las personas en zonas urbanas. Yo particularmente lo he visto en el casco central, en la gran área metropolitana, la demanda del agua, la demanda de servicios básicos, la demanda de vivienda, la demanda de espacios libres donde la gente pueda esparcirse y divertirse y respirar aire puro. Es un problema bastante serio y consideramos que esta es la importancia que genera la Universidad Nacional participando. Tenemos académicos capaces, tenemos una gestión administrativa capaz, gente comprometida, programas, proyectos y actividades que responden a muchas de estas necesidades de información y de gestión. Fernando, ¿qué factores pueden explicar este crecimiento desmedido del casco urbano? Uno pensaría inicialmente, y no sé si será el primordial, en el tema empleo, en el tema económico, es decir, que la gente engrosa los anillos urbanos porque casualmente allí se ubican los focos o fuentes de empleo más importantes de alguna medida, y que también la migración a los cascos urbanos tiene una relación directa con este crecimiento desproporcional de las ciudades. ¿Qué factores podrían estar explicando esto? ¿Es el del empleo, uno, digamos, de los básicos, o habrá también otros? Son múltiples factores, Gerardo. Yo pienso que el problema es complejo, los factores son complejos y multidimensionales. El empleo, claro que es uno. Es más, lo tenemos en la pura palma de nuestra mano aquí en la Universidad Nacional. Por ejemplo, cuando los estudiantes de zonas regionales no encuentran empleo, ¿verdad?, y se vienen para el área metropolitana a buscarlo. Ya desde ahí estamos exportando las mentes de nuestros jóvenes a hacer presión al empleo en el área urbano regional. Y creo que ese es uno de ellos. Ahora, hay que verlo de un punto de vista más amplio, ¿verdad? Porque, vamos a ver, no solo se trata de empleo, se trata de que las personas encuentran mejores oportunidades de vivienda también, inclusive dentro del área metropolitana. Los servicios básicos fundamentales. Escuchamos, por ejemplo, de productores que dicen, bueno, es que nos está yendo mal porque aquí el nivel de agua es menor, la energía eléctrica es irregular, etcétera, etcétera. El exceso a salud. El exceso a salud, por ejemplo. Por decirte un caso, la gente de Sarapiquí tiene que venir a Heredia a atenderse, ¿verdad? Tiene que pasar una noche aquí para poder ser atendido, solo para poner ese caso, pero puntualmente hablamos de las necesidades de las personas. Más que el asunto del empleo es cómo podemos convivir podríamos decir, de mejor forma o con mayor acceso a los servicios básicos, a las necesidades prontas del ser humano. Acceso a educación también. Acceso a educación también. Eso puede pesar, aunque hay una presencia tanto de la educación superior pública como privada en zonas rurales y más allá, también es cierto que en el GAM se concentra, ¿verdad?, una buena parte de la oferta educativa. Y no dejemos de lado también la parte de gobernanza, ¿verdad? Porque parte también de eso es que los planes estratégicos de desarrollo, de planificación de los gobiernos locales permitirían o deberían de permitir que las personas tengan el arraigo dentro de sus comunidades y territorios. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que si no hay esas oportunidades, la gente emigra ejerciendo presión y en condiciones por debajo de las que se vinieron, porque muchas personas creen que llegando a la GAM, ¿verdad?, sus problemas son resueltos, y no es así. Más bien hay más presión social, se genera más pobreza y todo lo que conlleva eso, ¿verdad? Antes de entrar al concepto propiamente de qué es una ciudad sostenible, Fernando,
¿Qué consecuencias está trayendo todo esto? Uno primeramente piensa en la consecuencia ambiental, casualmente, ¿verdad? Ciudades que cada vez se hacen más grandes, más pobladas y que de una u otra manera contribuimos, lamentablemente, a contaminar el ambiente, a condicionarlo de manera negativa. ¿Cuáles son como las principales consecuencias que estamos teniendo de que estas ciudades se hagan cada vez escenarios más inmanejables, Fernando? Hay varios aspectos, vos lo dijiste muy bien, o sea, el aspecto ambiental es fundamental. Nosotros no podemos estar exentos de lo que estamos viviendo, ¿verdad? No podemos decir, bueno, la basura que tiró el vecino al río no me interesa, no me importa, no es parte de mi problema. Y yo creo que ahí es donde nosotros deberíamos de tomar posición, y la Universidad Nacional es quien debería estar externando a través de todo el manejo de información que se tiene, en dónde estamos situados. Ahora, ¿dónde podríamos nosotros decir que está afectando más? Bueno, es una combinación, pero lineal, entre pobreza y ambiente. Es una combinación lineal. Estamos diciendo que entre mayor contaminación, menos acceso a mejores condiciones de vida se tiene. Y no estoy hablando de calidad de vida, para no, digamos, prostituir el término. Diremos del buen vivir, ¿verdad? El concepto del buen vivir. Cómo una persona siente que está viviendo bien. Aquí donde estamos yo me siento maravillosamente. Probablemente en una calle principal en San José o en Heredia, donde transitan miles de vehículos, no me voy a sentir bien. El concepto de esa relación entre el ser humano y el ambiente no se puede separar. Y los impactos que se tienen son totales. Si el ambiente es afectado, el ser humano es afectado. Si el ser humano afecta al ambiente, igual y viceversa se lo devuelve. Hablamos de salud, pero la salud ¿de dónde proviene? Precisamente de la forma en que vivimos, cómo vivimos y cómo nos desarrollamos en el ambiente donde vivimos. Y cómo respetamos ese ambiente. Ahora que te acabo de decir el ejemplo de la gente que tira la basura a los ríos. Cuando vienen las represas y cuando vienen, se salen los ríos de borde, ¡qué barbaridad! El ambiente está mal. No, el ambiente no está mal. Estamos mal nosotros que no tenemos conciencia de ese manejo. Y un punto interesante, Gerardo, que mucha gente lo deja por fuera y hay que tocarlo, y es el aspecto económico. Esto impacta fuertemente sobre la economía, porque entonces en vez de inversión en prevención del medio ambiente, de su buen uso y de su mantenimiento, tenemos que invertir en la parte curativa paliativa, ¿verdad? Tenemos que invertir entonces en grandes contenedores, tenemos que invertir en procesos de recolección y demás. Y eso genera costos altísimos para los gobiernos locales, para el gobierno nacional, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, estamos invirtiendo dinero que podríamos estar invirtiendo en otra cosa. ¿Por qué no lo invirtemos más en la parte preventiva, nosotros individualmente, no dejándole la carga al Estado, sino nosotros individualmente, como personas, dentro de nuestras comunidades, y así facilitamos aún más el mejor vivir todos? Pienso, por ejemplo, Fernando, en una imagen como las famosas presas, el congestionamiento vial, que es un efecto directo, mayúsculo, del caos que estamos teniendo en el crecimiento, a veces, ¿por qué no?, poco planificado. Las pérdidas que a nivel de productividad laboral significan las famosas presas, esa es una consecuencia también. Pienso, por ejemplo, en términos de salud, tanto salud física como mental. Supongo que entre más ciudades menos planificadas tengamos, menos sostenibles, eso afecta directamente en la salud mental, emocional de sus habitantes y física también. Esos son también efectos, Fernando. Por supuesto, y te puse el caso homólogo, ¿verdad? El caso homólogo es cuando se desbordan los ríos, la gente se muere, ¿verdad? Y nosotros decimos, sí, efectivamente hay un objetivo, tenemos que planificar en términos de que haya menos reducción de esas catástrofes, ¿verdad? Hay que generar elementos necesarios para que la gente tenga un buen vivir. Tuvimos el caso después de que pasó el huracán en la zona norte. Llegamos meses después, ¿verdad? Y se hace una planificación para que el río no se desborde. La pregunta es, ¿por qué no se hizo antes? La pregunta es, ¿por qué si tenemos grandes presas no mejoramos las condiciones de traslado, de transporte público, pero desde nosotros? Yo creo que, Gerardo, ahí donde está el punto, y creo que el ideario va por ese camino. El diálogo y la apertura nacional es para que los ciudadanos aporten en su posición del cómo, del cuándo y del por qué hay que hacer las cosas. Que salga directamente desde la ciudadanía los posibles elementos que se requieran para poder enfrentar efectivamente todos estos elementos que están afectando a la naturaleza, desde nosotros y para nosotros. Muy bien, hemos dedicado este primer segmento a hacer una radiografía rápida de la situación caótica del crecimiento urbano que no solo vive
el país, sino el mundo entero. Quiero, antes de irme a la pausa, Fernando, que le expliquemos un poco a la gente en el contexto del ideario cómo es que la ciudadanía tiene participación en el mismo, qué es que se hacen talleres, reuniones. Si alguien quisiera participar, hay algún correo electrónico o dirigirse con su alternativa, con su idea, para así contribuir en la posible solución de algún problema. Antes explicándole a la gente que el ideario es una especie como de hoja de ruta que se traza, liderado en esta ocasión por la Universidad Nacional, en la cual se detallan los desafíos país, las problemáticas nacionales que tenemos y posibles salidas, posibles alternativas, posibles soluciones. La universidad hereda, y así lo han hecho también otras universidades públicas, un documento que funciona como hoja de ruta. En la práctica, Fernando, antes de irnos a la pausa, Sí. ¿cómo es que funciona el ideario? ¿Cómo es que la ciudadanía se integra? ¿Hay talleres? ¿Cómo se realiza esto, Fernando? Sí, efectivamente toda la organización está generada a través de comisiones. Entonces, Ministerio de la Presidencia junto con Mideplan lo que ha generado es todo un trabajo que delega a las instituciones públicas su labor de generar los medios por los cuales las comunidades, los individuos puedan acercarse a las instituciones y participar de ese ideario. Te doy el ejemplo, el caso particular de la UNA, te repito, hay 17 subcomisiones con cada uno de los elementos que conforman estos objetivos, grandes objetivos de desarrollo sostenible. En el caso particular, en nuestro objetivo 11, tenemos 4 actividades que son abiertas todas al público. Todas al público. Bueno, venimos de una, ¿verdad? Donde participamos con Heredia como tal. Tenemos otras donde hay mesas de diálogo, ¿verdad? Vamos a tener todo, son 4 actividades que lo que hemos querido hacer es recoger dentro de las actividades a las instituciones públicas, a los territorios, al Estado, a la universidad y a todos aquellos públicos que quieran participar. Lo estamos haciendo a través de redes sociales, a través de páginas de la U, o sea, hemos tratado de dar toda la información necesaria para que la gente se acerque. Vos sabés, Gerardo, que generalmente las personas les cuesta mucho ingresar a las instituciones educativas superiores. Eso es una cuestión que hemos tratado de manejar a través de las redes sociales. Yo creo que eso es un elemento importante. Las redes sociales se han convertido en un instrumento muy interesante de llegar al público y de sensibilizar. Para nosotros sería sumamente importante que estas 4 actividades pues tengan toda la afluencia necesaria, que la gente participe a través de las otras instituciones, como por ejemplo las municipalidades. Ellos están generando su propio modelo de, de creación de este ideario. Entonces ellos están haciendo muy altamente participativo. Ciudades Sostenibles, Fernando Montero nos acompaña, quien es miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible, Universidad Nacional, y nos está ayudando a aproximarnos al concepto de ciudad sostenible, pero antes una radiografía de cómo está el país. Ahora sí, ¿qué es una ciudad sostenible? Hay países que ya han avanzado en esta temática, que son vanguardistas en esto. Hay esperanza. Nos vamos a una pausa, ojalá las respuestas sean positivas y venimos con Fernando para ahondar en este interesante tema acá en Una Voz. Ya venimos. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por acompañarnos acá en Una Voz. Hoy el programa lo originamos desde esta bella zona verde en el campus acá en la Universidad Nacional, en Heredia. Y originamos el programa desde acá, no solo por un asunto de placer, de gusto, de sentirnos bien, sino porque el tema, ciudades sostenibles, tiene que ver con eso. ¿Cómo podemos habitar amigablemente estos cascos urbanos que se nos han hecho casi inmanejables, grandes, enormes? Decíamos en el segmento anterior que hoy la mitad de la humanidad vive en zonas urbanas y para el 2050, en unos 30 años, el 75% de los seres humanos habitaremos en zonas urbanas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se puede hacer algo? Estamos a tiempo. El primer segmento lo dedicamos junto a Fernando Montero, quien es miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, a realizar una radiografía país, cómo estamos, y no solo país, sino también mundial. Este segundo bloque lo vamos a dedicar a adentrarnos en conceptos claves que nos puedan decir si el país puede sobreponerse a esta situación, si hay territorios y hay países que han manejado esta temática de ciudades sostenibles favorablemente,
podemos tener esperanza a esta altura del partido de que el asunto podría mejorar y como habitantes, como ciudadanos, vivir más amigablemente en estos monstruos que se nos han hecho las ciudades. Don Fernando está casualmente acá para adentrarnos y detallar esta temática. Fernando, ¿qué es ciudad sostenible? El concepto de algún modo lo puede manejar mucha gente, pero creo que es bueno aproximarnos a entender qué es una ciudad sostenible. Bueno, Gerardo, dar una definición de ciudad sostenible converge en múltiples elementos, pero voy a tratar de abordarlos, algunos de ellos que podamos darnos una idea de cómo puede ser. El tema vivienda. Cuando hablamos de vivienda, estamos hablando de una vivienda que permita que las personas puedan desarrollarse dentro de un ambiente sano. Vamos a ver, el modelo de desarrollo sostenible indica que no importa el tipo de vivienda que tengas, lo importante es si en ese tipo de vivienda puedes desarrollarte como persona. Y eso es uno de los elementos importantes que otros países han desarrollado fuertemente. Servicios básicos. Sobremanera, una ciudad no puede ser sostenible si una parte de la población no está recibiendo servicios básicos. No podemos hablar de sostenibilidad cuando una parte de la población no está recibiendo servicios básicos. Elementos como el abastecimiento de agua, los cortes de agua. ¿Qué es cortes de agua? Eso no es sostenible. Hay todo un proceso de planificación en los países desarrollados donde se está gestando modelos que lo que hacen es que gradúan el impacto del volumen del agua para las comunidades, a fin de que sea un flujo constante durante todo el proceso del día. La parte de urbanización, eso es un tema súper importante. Una urbanización inclusiva y sostenible. Cuando hablamos de inclusiva y sostenible, es que realmente estemos tomando en consideración a los sectores más vulnerables, mujeres, niños, adultos mayores, personas con algún grado de discapacidad. No sé si lo has notado, llegas a algunas urbanizaciones y si anduvieras tal vez en una ciudad de ruedas, es prácticamente imposible entrar. Es prácticamente imposible entrar. Tardaron básicamente 10 años en ciertas instituciones públicas de poner un elevador. Te estoy diciendo cuestiones que tienen que ver no solo con la parte de urbanización, sino también con el derecho a tener acceso a esas zonas urbanas, a esas zonas residenciales, a las instituciones públicas, a los servicios. Y un caso particular que a mí me parece que vos lo tocaste y hay que profundizarlo, y es el asunto de salvaguardar el patrimonio cultural y natural. Claro. Hay que salvaguardarlo. El modelo de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con eso. Cada vez que nosotros decimos que hay zonas restringidas, que tenemos parques nacionales, que tenemos zonas intocables, lo estamos haciendo porque no solo estamos salvaguardando nuestro patrimonio natural, sino que le estamos generando al medio ambiente la posibilidad de regenerarse. ¿Qué es el aspecto cultural? ¿Por qué una ciudad sostenible tiene que ver con el aspecto cultural? Porque nos estamos yendo a los moles para pasar los fines de semana. Nos estamos yendo a los moles para pasar los fines de semana. No hay lugares abiertos donde las personas puedan esparcirse, donde puedan ir con sus familias, que sus pies toquen el césped, que sientan el aire puro, que puedan compartir. Nos estamos centrando los medios de comunicación en términos de tablets, de teléfonos, estamos sumergidos. Los programas nos dicen que los muchachos están pasando 10 horas con juegos electrónicos. ¿Cómo puede ser una sociedad sostenible si no conoces el medio donde estás? ¿Cómo puede ser vos una persona completa si no tocas, si no palpás, si no vivís de la naturaleza? Entonces el concepto es sumamente amplio, que involucra entonces el desarrollo de la persona misma con el medio. Pero el medio es el que nosotros tenemos que valorar, el cómo respetarlo, de qué manera. Particularmente insisto que el tema de gobernanza es importante y ha tocado a nivel mundial. En Japón, por ejemplo, muchas ciudades ya no encuentran basureros. Vos no encontrás basureros. Usted ve a las personas con su bolsita al hombro, ¿verdad? Y su bolsita con compartimentos para poder depositar luego en grandes contenedores su basura. Particularmente Holanda, cuando los chicos van en bicicleta a la escuela. Aquí somos totalmente renuentes a no tocar el carro, ¿verdad? El auto, hasta la pulpería van con el automóvil. ¿Cómo puede ser una sociedad sostenible si nos encontramos dentro del barrio 5 personas palpeadas en la pulpería comprando el pan de la mañana, ¿verdad? Entonces, creo que eso es ahí donde nosotros hemos venido generando un concepto más amplio. No podríamos decir que una es sostenible solo porque hay buen clima, porque hay acceso al agua, no, porque es una situación compleja. Fernando, bueno, ya citaste el ejemplo de Japón y de Holanda. ¿Hay alguna ciudad, no necesariamente cercana, pero alguna que nos dé esperanza de que sí se puede
alguna ciudad que haya empezado, aunque sea trabajo hormiguita, a cambiar, a generar condiciones diferentes para que su dinámica sea más sostenible? ¿Existe algún ejemplo? Digo, porque lo que hemos hablado hasta ahora está muy bien, es una muy buena radiografía, pero también para que el televidente, el usuario, el que está observando, escuchando el programa, de alguna manera tenga también una sensación positiva, esperanzadora. Hay alguien que está haciendo bien las cosas y que podamos tener como ejemplo. De hecho, me encantó ahora el entremés que estuvimos hablando sobre Medellín, Colombia. Y aquí rescato la posición de los gobiernos locales, porque son gobiernos que se han dedicado exclusivamente a generar recursos en términos de participación ciudadana, que es lo que se llama presupuestos participativos. La gente lo que hace son proyectos en bienestar del ambiente, de generar algunos proyectos que permitan reducir el impacto ambiental. Ahora que estaba hablando de, aunque no lo creas, Tokio está haciendo un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo. Yo particularmente he estudiado mucho Japón porque es una cultura muy interesante, y aquí quiero hacer como una especie de paréntesis. Cuando hablé de cultura, hablo también de la forma en que perciben las personas el medio donde están. Y yo creo que eso es donde tenemos la esperanza. La esperanza es que en el caso de Tokio, desde los pequeños se les está generando toda la educación en términos de que lo que usted destruye, lo destruye usted mismo. ¿Verdad? Y yo creo que esa concientización que hace grandes ciudades nos ha permitido, nos tiene la idea de que sí hay esperanza, de que nuestras futuras generaciones, las que vienen llegando, puedan tomar en serio, en una forma casi que religiosa, ¿no? Digamos, de percepción, que tenemos que hacer conciencia de lo que estamos haciendo. Vamos a ver, en términos de América Latina, hay muchas iniciativas que podríamos decir podrían darse, como en el caso de Arequipa, por ejemplo, que estuvieron trabajándose hace 3 años en elementos donde la gente básicamente tiene indicadores de impacto ambiental y con esos indicadores toman decisiones en casos de ríos, en casos de precipitaciones, desbordes, inclusive hasta en temblores. Hay casos, pero lamentablemente, Gerardo, estos casos nos pueden dar esperanza, pero no pueden ser un ejemplo estricto para el caso particular de nuestros países. En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos que hacer un modelo propio, y creo que ese es el meollo del asunto. ¿Cómo lograr integrar Estado, sociedad y academia en un solo proceso que puedan decirle a las comunidades qué tienen que hacer, desde ellas mismas? Pero no podemos de alguna manera imitar modelos, ¿cierto?, que no son propios de nosotros. Podemos imitar algunos elementos que nos puedan mejorar esas condiciones, pero no los totales. Muy bien. Fernando, se nos acaba el tiempo con usted. Lo digo así porque en el segmento que viene vamos a tener de invitado a Randall Madrigal, quien es el alcalde de Santo Domingo, porque es muy interesante conocer también la visión local, cantonal y de personas que son tomadoras de decisiones, como lo es un alcalde, en estas temáticas de ciudades sostenibles. Gracias por acompañarnos, Fernando. Con mucho gusto, Gerardo, y de parte de la Vicerrectoría de Investigación, que es la que está coordinando todo esto, pues agradecemos mucho el espacio e invitamos a toda la comunidad universitaria, a todas las comunidades de los pueblos adherados a las universidades y sedes, a que participen de este gran diálogo nacional y que puedan participar. De hecho, esa construcción es una construcción social que todos participamos y queremos que esté impregnada la huella de la comunidad. Fernando Montero es miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, y dentro de sus tareas, múltiples tareas, tiene que ver con la vinculación al Ideario Nacional. ¿Qué es el Ideario Nacional? Una hoja de ruta que históricamente han liderado universidades públicas, marcando cuáles son los temas y desafíos y retos país, y también alternativas, posibles salidas a estas temáticas. Hoy analizamos ciudades sostenibles aquí desde la Universidad Nacional. Nos separamos y venimos con más de una voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Una Voz. Siempre semanalmente nos proponemos llevar hasta su casa temas que tengan que ver con su vida cotidiana, y hoy estamos hablando de ciudades sostenibles. ¿Qué es esto de ciudades sostenibles? Bueno, la Universidad Nacional lidera en este año el Ideario Nacional. Es un documento, una hoja de ruta que las universidades públicas trazan, donde se observan los problemas país, los desafíos, los retos y posibles alternativas. Es un proceso interinstitucional donde también participa activamente la ciudadanía. Hablamos de ciudades sostenibles. Hay un capítulo del Ideario casualmente dedicado a esto. Por eso hablamos hoy de este tema. Tiene que ver con que hoy la mitad de los seres humanos habitamos en zonas urbanas y se espera que para el 2050 sea el 75%. ¿Qué estamos haciendo como habitantes de estos cascos urbanos para en un futuro vivir, o por qué no, ya lo hacemos, amigablemente? Vivir en una ciudad sostenible en términos de salud, en términos de ambiente, en términos laborales, en términos de higiene. ¿Cómo logramos vivir en una ciudad sostenible? Hoy nos ocupamos en Una Voz casualmente de este tema. Ha estado Fernando Montero en los 2 primeros segmentos con nosotros, quien es miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional. Pero es importantísimo también obtener el punto de vista de cantones, el punto de vista local, el punto de vista de tomadores de decisiones. Por eso me acompaña acá don Randall Madrigal, quien es alcalde del Cantón de Santo Domingo de Heredia, un cantón vecino, además un cantón hermoso, quien nos regalará sus puntos de vista sobre este tema. Don Randall, bienvenido a la Universidad Nacional y bienvenido a Una Voz. Don Gerardo, un gusto estar por acá, sí, efectivamente, muy cercanos acá a la Universidad Nacional. Y bueno, de una bella provincia, además yo creo que bendecidos por Dios, porque estamos en una condición muy importante, lo que tiene que ver con accesibilidad y muchas cosas más que vamos a conversar, pero no, con mucho gusto ahí vamos a externar un poco de lo que creemos el tema de sostenibilidad de nuestras ciudades. Supongo que ustedes comparten, como lo ha hecho don Fernando, don Randall, la preocupación un poco que hay con estas cifras, ¿verdad?, que no podemos tapar, que tienen que ver con un crecimiento casi desmedido y a veces, en ocasiones, poco planificado de los cascos urbanos. ¿Comparten ustedes esta preocupación, don Randall? Yo creo que no hay manera de no reconocer la problemática que hemos tenido en ese desarrollo desordenado. Es más, incluso basta ver algunas estadísticas y nos damos cuenta cómo creció la población, no solamente a nivel de Valle Central, sino también en las zonas rurales, alrededor de donde habían algunos servicios, y por qué no anotarlo, tiene que ver con el desarrollo lineal a las calles, a las carreteras, en donde la gente se sentía más cómodo por ese acceso al transporte y otras cosas más. Además de ello, podemos aunarle algo que es importante, y es un tema de planes reguladores. Vea que una pequeña parte, mucho menos de la mitad de los cantones de este país cuentan con esta herramienta, y si hay algo que es importante para el desarrollo sostenible, para el desarrollo adecuado, estamos hablando de servicios y otras cosas más de las ciudades y de los cantones, en específico en el caso nuestro de Costa Rica, es tener estas herramientas, y las herramientas son eso, son planes reguladores que hay que vincularlo definitivamente al tema que hoy tenemos acá. Don Randall, en el caso de Santo Domingo de Heredia, y esto a mí siempre me gusta en los programas, porque me gusta dar buenos ejemplos de posibles prácticas que nos digan de que sí se puede, de que el país puede caminar en la ruta y en la dirección correcta. En el caso de Santo Domingo de Heredia, existen ya acciones dirigidas casualmente a ir transformando el cantón en una ciudad sostenible. ¿Hay ejemplos de buenas prácticas, don Randall? Yo creo que, hay mucho por mejorar en todos nuestros cantones, en todas nuestras municipalidades, pero cierto es que con la participación ciudadana, con la conciencia ciudadana, con la cultura que nosotros podamos promover a nivel de gobierno local, y hablo no solo de la alcaldía, hablo de nuestro personal municipal, hablo del mismo consejo municipal con sus decisiones, claro que podemos abonar bastante, y no es poco, bastante lo que tiene que ver con algunas buenas prácticas que la comunidad replique. Hablando de temas ambientales, por ejemplo, en Santo Domingo manejamos un programa muy interesante que tiene que ver con la recolección y disposición de desechos. Lo dividimos como debe ser, es nuestra función, pero además de ello le damos un apoyo importantísimo en la recolección y disposición de los desechos sólidos. Pero además de eso, nuestro programa en lo que tiene que ver con recolección de material valorizable, de reciclaje, si se puede llamar de alguna manera, tiene un gran apoyo a nivel de la comunidad, y eso implica que ahí
es un ejemplo importante. Creo que hay otros cantones, San Rafael y otros más que también tienen unas muy buenas prácticas en este tema, en donde lo que hacemos es a ver de qué manera esa cultura cambia, de que nosotros dispongamos los desechos todos en un solo lugar para llegar y enterrarlos, ¿verdad? Que no hacemos ningún bien a nuestro ambiente. Aparte de ello, tratamos de un problema enorme que hay. Ahorita que están iniciando las lluvias, ustedes verán que comienzan inundaciones y cosas de ese tipo. Bueno, ¿y por qué se da? Generalmente porque ahí en la alcantarilla, ahí en el río, ahí en el caño encontramos, no sé si se puede asustar usted que me está escuchando por ahí, pero encontramos refrigeradoras, cocinas, o sea, cosas de ese tipo. Es increíble lo que uno puede encontrarse de lo que la gente está haciendo con el ambiente. Nosotros desarrollamos además ya con un programa muy importante la recolección de desechos que no son tradicionales. Eso implica que lo que tratamos es de decirle a la gente, mire, nosotros como municipalidad le vamos a recoger esos desechos que no los queremos ni en las calles públicas, no los queremos en sitios públicos y mucho menos en caños y demás que provocan inundaciones. Este es un ejemplo importantísimo porque lo tratamos de hacer de forma integral en tema ambiental, por ejemplo. Don Randall, por ejemplo, el fomento de áreas verdes, de parques, el fomento de todos aquellos espacios que signifiquen respirar y que por qué no nos lleven un poco a épocas pasadas donde algunos de nosotros disfrutamos un poquitito de ese tipo de infancia. Hay también acciones un poco dirigidas a promover este tipo de estilos de vida saludables dentro de una ciudad. De la misma forma, yo creo, como hablaba anteriormente, el tema de la comunidad y su conciencia, no nos podemos apartar de una realidad, y es que los programas y los proyectos importantes y que dejan beneficio a la comunidad necesitan al menos de 3 actores. Uno, el gobierno local, que podamos nosotros entonces promover y financiar algunas cosas, otro que tiene que ver con la comunidad, y el otro que son las instituciones, hasta donde nosotros podemos desarrollar programas. Claro que sí, con el apoyo de las instituciones, ahora hay hasta decretos, tenemos el Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional y otros más que nos permite desarrollar programas importantes. A ver, en temas de salud, lo que son ferias de salud y todo lo demás que tiene que ver con programas de la Caja Costarricense de Seguro Social, nosotros participamos en ello, pero a la vez muchas de las instituciones lo hacen de esa manera. En tema de las áreas públicas, miren, nosotros tenemos un programa en el Departamento de Obras Municipales, en donde renovamos todos los años, o sea, la gente tiene que ver vivo su espacio. Los pocos espacios que hay, porque quisiéramos tener mucho más, a veces nos quedamos cortos en esas inversiones porque hay otras prioridades, ¿verdad? Que en carreteras, en alcantarillados, en otras cosas más, en acueducto, por ejemplo, y quizás se puede dejar de lado esto, pero en la Municipalidad de Santo Domingo lo que hacemos es renovar eso, es darle color al espacio, es que la gente se sienta segura. Incluso ahora vamos a manejar un programa de seguridad que comento en un rato, que también nos permita que la persona, primero, esté en un lugar adecuado, que se sienta vivo, que se sienta que puede utilizarlo, que está bien, que cada vez lo renovamos, cada año lo renovamos, hacemos cosas diferentes, y además de eso que sea seguro, porque son niños y niñas, es la familia que quiere ir. Así es que sí podemos como municipalidades nosotros invertir y tener proyectos que le den mejora continua a todo lo que tiene que ver con las áreas públicas. Ahora bien, ahorita está cambiando mucho esto, ahora la gente ya no necesita solamente una hamaca y este tipo de cosas, también quieren su cancha ahí que esté bonita, quiere que el padre esté haciendo ejercicio y su hijo esté por ahí jugando con los elementos. Entonces en eso nos preocupamos, sí, en eso yo creo que las municipalidades estamos dando un salto importante. Don Randall, para ir finalizando, usted ahora mencionó que uno de los actores o aliados importantes en todas estas temáticas es la población, el ciudadano. ¿Cuál ha sido la reacción del habitante domingueño? ¿Se apunta, como decimos, a estas iniciativas, las ve bien, se incorpora activamente? ¿Cuál ha sido como la reacción que ustedes han palpado de la sociedad civil frente a estos temas? Nosotros como gobierno local buscamos mejorar la calidad de vida de las personas. Efectivamente, lo que tratamos es de ver qué es lo que la gente siente y la gente piensa que es donde debemos mejorar nosotros. Y en este momento yo creo que si hiciéramos una encuesta, una entrevista, sí, mucha de la gente nos diría, miren, sí, están trabajando en el tema ambiental, están trabajando en algunas cosas como tiene que ver con mejoras de los espacios públicos, en aceras, en mejores calles, todo esto es bueno. Sin embargo, hay ocasiones en que ellos más bien nos dicen en qué debemos trabajar. El tema de seguridad, por ejemplo, ahorita en Santo Domingo estamos en presupuesto, de hecho, ojalá nos lo apruebe así la Contraloría General de la República, en temas de seguridad. Esto quiere decir
que vamos a tener monitoreo como tienen otros cantones, respuesta de la policía y cosas de ese tipo. Mire, cuando vamos a reuniones con las comunidades, claro que la gente acepta, claro que la gente más bien a veces tenemos que hacerlos reflexionar de que si no hay su participación, de que si un proyecto no lo consideran suyo, de que si ese parque que hablábamos ahora, el arbolito aquel que sembramos con los niños de la escuela, si no se cuidan, no va a estar ahí en un futuro para darle aire a su cantón, a sus niños, al lugar. Entonces, creo que esa expresión que tenía en algún momento la comunidad, hablo a nivel nacional del porta mí, ¿verdad? Y que eso no es problema mío, es lo que vamos cambiando. Santo Domingo sí nos está ayudando, hay gente muy consciente. Hay mucho trabajo que hacer de esa conciencia, de que de usted depende, que muchos de esos proyectos sean de beneficio y sean exitosos, pero sí tenemos en la mayoría de ellos una gran participación de las personas. Nos vence el tiempo, don Randall. Queda la puerta del programa abierta para tratar futuras temáticas, pero por lo menos don Randall Madrigal, quien es el alcalde de Santo Domingo de Heredia, y Fernando Montero, en los segmentos anteriores, miembros de la Comisión de Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, pues nos han ayudado a acercarnos a esta temática impostergable. Ciudades sostenibles, una bomba de tiempo que podemos atender, que podemos desactivar para tener ambientes más sanos, ambientes donde podamos vivir de una mejor manera. Don Randall, muy amable de verdad por habernos acompañado acá en Una Voz. Don Gerardo, un placer de estar en su programa y bueno, ahí siempre dispuesto. Yo creo que hay que comunicar lo que nosotros hacemos y también hacer conciencia en las personas, en temas de salud, en temas de ambiente, en temas de educación, en todos estos asuntos. Nosotros como gobierno local podemos participar, podemos hacerlo bien. Claro que hay mucho que mejorar en nuestras comunidades, pero agradecemos estos espacios porque nos permiten exteriorizar qué es lo que estamos haciendo. Así es que, no, y en cualquier momento, bienvenidos a Santo Domingo, será un placer tenerlos por ahí. Además está a un brinco, es un cantón vecino, hermano. No? Sí, muchas gracias, don Randall Madrigal, quien es alcalde de Santo Domingo. Esperamos que el programa haya sido de su provecho. Ciudades sostenibles, formas de convivencia más amigables. Ya hoy la mitad de los seres humanos habitamos en casco urbano y en 30 años va a ser el 75% de los seres humanos. ¿Cómo hacemos para habitar en ciudades sostenibles, amigables, para tener una vida sostenible? Esperamos, reitero, que haya sido de provecho la temática que hoy hemos tratado acá desde el campus de la Universidad Nacional en Heredia Centro. Seguimos con más y nos vemos la próxima semana con muchos más temas. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.